Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, después de unos últimos días con algunos sobresaltos en el sector del transporte aéreo en España. El principal, ya saben, el de este pasado viernes en el aeropuerto de Palma de Mallorca, que se vio obligado a cerrar durante más de 3 horas con los consiguientes desvíos y retrasos por un suceso insólito que sin duda debe poner en guardia a las autoridades. Hablamos lógicamente de esa patera aérea, como algunos medios han venido a definir lo ocurrido el viernes, cuando un avión de la compañía Air Arabia Maroc, que cubría el vuelo 437 entre Casablanca en Marruecos y Estambul en Turquía, se desvió a Palma cuando sobrevolaba el espacio aéreo español por una aparente emergencia médica a bordo. Hasta ahí todo supuestamente normal. Que un avión deba desviarse de su ruta por una emergencia médica es algo que ocurre con relativa frecuencia. Ahora bien, la sorpresa generalizada llegó cuando una veintena de pasajeros de ese vuelo, aprovechando la evacuación médica una vez el avión se detuvo sobre la plataforma del aeropuerto de Palma, salieron corriendo de la aeronave y se lanzaron a una huida que no lograron contener ni los tripulantes ni tampoco las fuerzas de seguridad del aeropuerto, que lógicamente no esperaban que algo así pudiera ocurrir. Este domingo la policía seguía buscando a la mitad de los huidos, la otra mitad, 12, fueron detenidos durante el fin de semana, incluyendo al supuesto enfermo, al que los médicos no diagnosticaron ningún problema de salud, por lo que quedó detenido como autor de un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. El secretario general del sindicato CEP de la Policía Nacional en Baleares lo valoraba así en Radio Nacional de España. Escuchamos a David Polo. Una circunstancia nueva en el ámbito europeo, o sea, no es una situación nueva en Mallorca ni en España, es una situación nueva del ámbito europeo en el que hemos visto una acción que, pues que ha dejado descolocado a todas las autoridades. Nadie se espera, en este caso, que sucedan los hechos que hemos visto, sobre todo porque se pone en peligro la seguridad aérea. No hay que olvidar que un aeropuerto es una infraestructura crítica y, por lo tanto, a la hora de trabajar sobre esto hay que tenerlo en cuenta. También deben tener en cuenta las personas que vayan a hacer ese tipo de cosas, porque el delito que se pueda cometer es mucho más grave al estar invadiendo una infraestructura crítica como es un aeropuerto. Toque de atención a las autoridades, decía, porque se trata de una fórmula hasta ahora desconocida para intentar entrar ilegalmente en España. Nos sorprende, por tanto, que en este suceso se hayan fijado medios de comunicación internacionales como The New York Times o la BBC, que se hacían eco estos días de lo que había ocurrido en Palma. Podemos estar ante un problema de seguridad para la aviación si no se toman medidas que puedan evitar este tipo de prácticas. La delegada del gobierno en Baleares es Aina Calvo. Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Es una situación que ha sido controlada. Obviamente la hemos vivido con ese carácter de inédito, pero fuerzas y cuerpos de seguridad, el propio aeropuerto y todos los efectivos, incluso colaboración de policías locales en algunos casos, han permitido ir avanzando en la localización de las personas. Se aplicó el procedimiento que siempre se aplica y es habitual en el aeropuerto de Palma, de atención a una emergencia médica que solicita el comandante o la comandante del avión aterrizar. Se aplicó exactamente el mismo protocolo. Otra cosa distinta es que pensemos, una vez haya concluido la investigación, que ese procedimiento deba ser revisado visto este acontecimiento inédito, insólito en nuestro país. Días de algunos sobresaltos, como comentaba, pero también días de bastante movimiento en el espacio aéreo europeo, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurría justo hace un año. Movimiento, por ejemplo, en Canarias, donde el volcán de Cumbre Vieja de La Palma sigue poniendo a prueba a los profesionales del sector. En todo caso, la buena noticia es que en general no está habiendo grandes problemas para operar ni en los aeropuertos de la isla de Tenerife ni tampoco en Gran Canaria, y eso es muy importante porque allí es donde se está concentrando el movimiento de las aerolíneas ahora que el frío se apodera del viejo continente. Y movimiento también en el Atlántico Norte. Vamos a seguir de cerca cómo evoluciona el tráfico aéreo intercontinental estos próximos días, porque recuerden, Estados Unidos vuelve a aceptar turistas europeos a partir de este lunes 8 de noviembre, una fecha que las compañías aéreas aguardaban con ansia desde hace meses y que supone sin duda una inyección de aliento para el sector y un impulso más en esta aún incipiente recuperación. Y hoy en Aerovía estrenamos oficialmente Túnel de Viento, nuestra sección sobre tecnología e innovación.
y lo vamos a hacer hablando sobre Caravelo, la startup española que ha conseguido seducir a Alex Cruz, quien fuera consejero delegado de compañías como Clicker, Vueling o British Airways. Y además, en la segunda parte del capítulo vamos a escuchar la crónica de FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, que celebró con éxito su segunda edición en Madrid y donde estuvieron nuestros colaboradores capturando los mejores sonidos de los protagonistas. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo, es el número 60 de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. Y hoy les decía, estamos de estreno. La tecnología y la innovación se dan cita en Aerovía. Esto es Túnel de Viento. Esta es la sintonía de Túnel de Viento, nuestra sección para hablar de innovación en el sector del transporte aéreo. Ya les presentamos hace algunas semanas esta sección. Hoy la ponemos de estreno oficialmente con nuestros dos ingenieros aeroespaciales de referencia. Saludamos en primer lugar a Pau Sendra. Hola Pau, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muy buenas. Encantado de saludarte, Pau. Y también a Jorge Gil. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta. Oye Jorge, de la última vez que hablamos ahora, la novedad que tienes es que te has metido en el mundo del parapente, ¿no? Que es un sector además que no hemos podido cubrir como merece aquí en Aerovía. ¿Qué tal la iniciación al parapente? Pues sí, Miquel, he estado volando en parapente. La aviación es una cosa, pero volar abarca mucho más, ¿no? Y me han demostrado que con un par de hilos y una tela puedes lanzarte a volar. Además, en un entorno precioso, he estado en el Pirineo Aragonés con la primera escuela de parapente de España, haciendo un curso de iniciación. De momento, las 4 primeras cosas que se pueden hacer, pero la verdad es que una experiencia espectacular, tanto en la actividad en sí, ¿no? Volar con algo tan puro y tan básico, como el entorno donde te mueves, puro Pirineo, ¿no? Que es precioso. La verdad es que a todos los oyentes se lo recomiendo si no lo han hecho y a ver si algún día podemos traerlos por aquí a que nos expliquen también ellos un poco más que seguro que estarán encantados. Ya te digo, la primera de España, que no es poca cosa. Pues sí, sin duda hablaremos de parapente en Aerovía. Es un tema que todo lo que es deportes aéreos sin duda está relacionado con los contenidos de este podcast, así que lo anotamos, Jorge, para dentro de unas semanas poder charlar a fondo sobre eso. Vamos enseguida a saludar a nuestro invitado en esta primera edición oficial de Túnel de Viento aquí en Aerovía, pero antes un par de comentarios sobre diferentes noticias que nos han llamado la atención. Una como es la del regreso de los A380 al vuelo en Qatar Airways, la compañía qatarí. En este caso, Jorge, hay que decir, lo veníamos mencionando también la semana pasada en Aerovía, que se debe principalmente a que la autoridad de Qatar tiene en tierra, por obligación, una parte de la flota de los A350 de la compañía por un problema que tiene que ver con el fuselaje, con la pintura. ¿Qué es exactamente lo que está pasando, Jorge? Pues sí, efectivamente. Como dices, Qatar vuelve a sacar los 380 a su operativa, ¿no? Después de, un poco dejar caer que no había sido la compra su mejor decisión, cosas así, pero los tienen que volver a sacar porque se les caen algunos 350 por problemas relacionados con la pintura. Y hago un poco la cronología de lo que ha sucedido. Qatar hace un statement en el cual viene a decir que tenían problemas de pintura en aquellas partes del avión donde había presión aerodinámica y eran materiales composite, ¿no? Fibra de carbono, materiales compuestos. Podemos entender de eso que las alas, zonas así del avión. Y en un principio parecía que solamente eran defectos estéticos, ¿no? Que se desprendía la pintura, pero en una revisión más a fondo de este asunto, Qatar desvela que parece que la radiación cósmica que reciben los aviones al volar a esas altitudes, ¿no? que es radiación que viene del espacio, al haberse desprendido la pintura está afectando propiamente al material que hay debajo, a ese material composite, ¿no? Y se están produciendo pequeñas grietas. Por tanto, esos aviones donde han descubierto esas grietas, 13 aviones de los 53 que tiene Qatar, los dejan en tierra. Mandan uno a inspecciones exhaustivas a Airbus, a Toulouse, y ahí ya empieza un rifirrafe. Airbus dice que solamente son defectos
de que efectivamente admiten que la pintura se ha desprendido y que lo arreglarán y lo corregirán, pero que no hay ningún problema con lo que es la propia estructura, la aeronavegabilidad del avión, que no hay ninguna deficiencia en ese aspecto, que efectivamente detrás de la pintura se aprecian ciertas grietas, pero que es una capa superior del material y que no afecta a la aeronavegabilidad. EASA va a hacer una inspección también a Qatar, sostiene también la versión de Airbus, pero Qatar dice que no acepta más junto con la autoridad de Qatar, ¿no?, de aviación civil, y Qatar dice que no acepta más aviones hasta que se corrijan estas cuestiones. Así que tienen 13 aviones en tierra. Mientras tanto, ninguna otra compañía parece haber dicho nada más sobre situaciones similares que se les pudieran estar produciendo. Los demás 350 del mundo siguen volando sin mayores noticias. Ahora mismo hay 442 aviones entregados por Airbus en diferentes aerolíneas y que no parecen estar sufriendo mayores problemas. Y el tiempo dirá, ¿no?, que quién tiene razón en este asunto y hasta dónde se lleva y cuál es la solución que propone Airbus y cuál es la que acepta Qatar, en cierto modo. Mientras tanto, la 350, como decías, sigue volando. Pasa algo parecido con el 787, que sigue operando en todo el mundo y, sin embargo, Boeing, desde hace ya más de un año, no está entregando este avión por un defecto en la manufactura de la construcción del avión detectado por la compañía, y la FAA, la autoridad en este caso de Estados Unidos, que también tiene paralizadas las entregas mientras se busca una solución, y todavía de hecho no hay fecha. Así que, como decimos, desafíos para la 350, desafíos también para el Boeing 787, que son dos aviones de hecho que rivalizan entre sí. Esa es una noticia que nos ha llamado la atención. Otra, y además esta afecta directamente a Pau, que tiene que ver con el estreno de las aproximaciones RNP en el aeropuerto de Barcelona El Prat, que anunciaba ENAIR esta semana. Y digo que afecta directamente a Pau porque Pau, además de ingeniero, de empresario, es también piloto de líneas aéreas. Y Pau, creemos que fuiste el primero, no lo tenemos confirmado, así que vamos a decir que uno de los primeros en usar esa aproximación para llegar a Barcelona. Pues sí, Miquel, el pasado día 4, el de la semana pasada, Barcelona, con el cambio de AIRAC, estrenó las aproximaciones RNP, y qué casualidad que ese mismo día tocaba calibración del ILS, de la pista 25 derecha, que era la activa en aquel momento, así que tuvimos la oportunidad de estrenar ese tipo de aproximación, ¿no? Son aproximaciones muy interesantes porque son muy parecidas al ILS, es decir, te guían desde el punto de aproximación final hasta la pista en tanto vertical como horizontalmente, pero no dependen de ninguna radioayuda externa. Simplemente con el GPS del avión y con el ordenador de a bordo pues podemos ejecutar esas aproximaciones, ¿no? Y es novedoso y es noticia porque, bueno, y es innovación, ¿no? Porque nos permite pues hacer vuelos comerciales, por ejemplo, en aeropuertos que no disponen de estas ayudas, como por ejemplo la SEU. Así que sí, muy bienvenidas las aproximaciones RNP al aeropuerto de Barcelona. Las aproximaciones RNP, Pau, que no sé si son tan precisas y tan exactas como las ILS, ¿qué diferencias tienen? Y luego entiendo que, claro, al ir por GPS no tienen que ser necesariamente en línea recta, ¿no?, como el ILS. Pues la verdad, Miquel, es que son aproximaciones de bastante precisión. En el caso de las aproximaciones RNP, que no dependen de ningún tipo de ayuda externa, simplemente con el GPS, son muy parecidas a lo que sería un ILS de categoría 1, es decir, una aproximación de precisión, pero sin capacidad de aterrizaje automático como sería una ILS de categoría 2-3. En el momento en el que añadimos, por ejemplo, una antena que nos amplifique y nos mejore la precisión de la posición que calcula nuestro avión, en la antena la añadimos al aeropuerto, en ese momento se convierten en aproximaciones tan precisas como una aproximación de precisión de categoría 2. Bueno, pues bienvenidas las aproximaciones RNP al aeropuerto del Prat, como decías, Pau. Se supone que irán llegando también a otros aeropuertos de España, también de otras partes del mundo, como estamos viendo. Pero vamos a hablar ya, si os parece, Jorge, Pau, del tema que nos ha convocado en esta primera edición oficial de Túnel de Viento aquí en Aerovía, que es para hablar, Pau, de una startup española, de una startup que se llama Caravelo. ¿Qué es Caravelo, Pau? Pues sí, vamos a hablar con Caravelo, que es una compañía tecnológica que ayuda a las compañías aéreas a ofrecer muchos productos que estamos acostumbrados a ver en su web o en los emails que nos mandan, como pueden ser los upgrades, los cambios de asiento, y maximizan pues el valor que podemos o que la compañía puede ofrecernos, ¿no? Y queremos hablar con ellos porque queremos preguntarles sobre lo que están empezando a ofrecer muchas compañías aéreas ahora, que es un modelo de suscripción al estilo Netflix. Muy bien. A ver qué es lo que es. Pues vamos a conocer más sobre este proyecto, sobre Caravelo. Para ello saludamos a José Luis Vilar, que es cofundador, responsable de la parte tecnológica y de producto de Caravelo. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola, muchas gracias. Encantado de saludarte, José Luis.
Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Empiezo preguntándote qué es Caravelo y en concreto, con esto que estaba diciendo Pau, ¿qué es esto del modelo de suscripción? Bueno, pues Caravelo es una iniciativa, es una empresa que se centra en principalmente aerolíneas, pero cualquier agente de travel, en ayudarles a transformar las compañías en lo que todo el mundo pues está buscando y aclamando, ¿no? El Customer Centric y el Customer Value. Entonces, ayudamos a las compañías a través de soluciones de software a sacar el máximo partido de los clientes. En lugar de pensar en la transacción y centrarse en las reservas, nosotros les ayudamos a que piensen en el consumidor y cómo pueden extraer el máximo valor del mismo. Ponme un ejemplo, José Luis, por favor, de qué tipo de, dices, soluciones de software, por ejemplo. Pues, por ejemplo, un sistema marca blanca que les ayuda a montar a las aerolíneas comerciales un programa de suscripción. ¿Cómo podría una aerolínea ofrecer un programa similar al que puede ofrecer Spotify con la música? En este caso no hace falta que sea ilimitado, pero ¿cómo puedes ofrecer una propuesta donde esta aerolínea se convierta en la única opción de viaje a un usuario, cubriéndole todas las necesidades que pueda tener a lo largo de un año o más, o de su vida? O sea, entiendo que, digamos, el viajero que normalmente pagaría pues 4 o 5 billetes de avión en varios meses porque tiene varios desplazamientos que hacer, ofrecerle un modelo de suscripción donde, digamos, pagas una tarifa plana, entiendo, y tienes acceso a un número limitado de vuelos. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, esta parte es la que realmente está en manos de nuestros clientes y ellos son los que definen las propuestas, ¿no? Pero yo te puedo hablar de cuáles son las propuestas más fáciles o más comunes. Sí, puede existir la posibilidad, por ejemplo, la que ha puesto en práctica Volaris en México, donde tú pagas en torno a unos 15 euros y puedes acceder a un vuelo gratuito cada mes. Si pagas 30, pues accedes a 2. De alguna manera te permite customizar la suscripción en función de las necesidades que puedes tener de vuelo. Hablamos de este modelo donde pues, tú pagas 15, 30 y accedes a inventario a un precio bastante asequible, 0. Pero también existen otros modelos donde pues, puedes acceder a un precio más reducido o en función de la distancia que vuelas, pues puede ser un coste u otro. Al final, cada aerolínea se puede construir un catálogo, un producto adecuado a su segmento. Y fuera de lo que es el modelo de suscripción, ¿qué otro tipo de iniciativas lleváis a cabo? ¿Cómo buscáis, digamos, que las compañías aéreas puedan sacar más partido a su interacción con el cliente? Pues nosotros nos centramos principalmente en todo lo que sucede una vez se ha realizado la reserva, ¿no? Entonces pensamos en las 3 áreas de servicio, expansión y retención o lealtad, repetición, que existen. La suscripción cubre la parte de la repetición. ¿Por qué yo tengo que ir al mercado otra vez a adquirir y volver a adquirir con promociones y precios así muy tácticos al mismo cliente todo el rato, ¿no? ¿Por qué no le ofrezco una razón para que esté en mi aerolínea, en mi base de datos y constantemente pues, consuma mis productos, mis rutas, etcétera, etcétera? Y esta es la parte que se centra quizá en la de repetición. Pero luego tenemos modelos o soluciones que se centran en la expansión del negocio, ¿no? Desde que tú compras el billete hasta que despega el avión, pues hay un montón de ocasiones o de momentos donde la aerolínea puede maximizar los ingresos o expandir los ingresos que este usuario le da. Son muy comunes los emails de hoy vas a despegar en 7 días, alquila un coche, compra una habitación de hotel o una maleta extra, ¿no? Pero todo ese universo de expansión de las cuentas todavía le queda mucho terreno y nosotros creemos, o nuestro mantra general es que con una mejor relación con los usuarios, consiguiendo que ellos sean parte de la solución, con un mejor engagement, que se dice en inglés, se puede maximizar el ingreso y la satisfacción de los clientes. O sea que lo normal, entiendo, si digamos continúa prosperando este modelo, y ahora os voy a preguntar un poco por cómo está la empresa, desde cuándo empezó al momento actual, que sabemos que además habiendo pasado o estando pasando la pandemia, pues me imagino que habrán sido meses complicados, pero me imagino que entonces el modelo, digamos, que proponéis es que la aerolínea te ofrezca muchos más servicios de los que te ofrece ahora mismo, ¿no? Que uno cuando compra un billete o va a hacer un vuelo, digamos, reciba otro tipo de propuestas que no necesariamente tienen que ver con el avión y con el propio viaje, ¿no? Que ha contratado. Sí, es así. Se centra no solo en
en ofrecer cosas de fuera, pero incluso en maximizar u optimizar lo que ya tienes, ¿no? Pues podemos personalizar ofertas en función de las rutas o los momentos o el perfil del pasajero en ese preciso instante, ¿no? Esa es la oferta que incluso con productos propios de la aerolínea y de fuera, pues se le puede brindar al usuario para que se saque el máximo partido del viaje y de la experiencia. Uh-huh. José Luis, ¿cuándo empezó la actividad de Caravelo? Pues es una historia larga, son 2 historias en una. ¿Sí? Iniciamos una compañía en 2010 que no tuvo el éxito que esperábamos y refundamos la compañía en el 2015. Entonces digamos que contamos con 10 años de experiencia los fundadores, pero que la compañía pues, puede estar con este foco y esta visión en el mercado desde hace 6 años. Uh-huh. Y me imagino que la empresa pues, ha ido teniendo diferentes etapas. ¿En qué momento estáis ahora, por ejemplo, a nivel de personal? ¿Cuál es el músculo que tiene ahora mismo Caravelo? Pues estamos en un momento muy dulce, en plena adolescencia, creciendo. A veces nos duelen hasta los huesos. Estamos en torno a los 45 empleados, esperamos cerrar el año con 50 y seguir creciendo. Tenemos un plan de crecimiento sobre la mesa muy interesante. Acabamos de cerrar contratos muy importantes con aerolíneas americanas, latinoamericanas, en general del mundo, y tenemos que hacer frente a una demanda muy incipiente en el ámbito de suscripciones sobre todo, pero en el resto de líneas de producto y servicio, porque el sector está volviendo, ¿no? Se está reconstruyendo, se está rehaciendo del golpe y necesita volver con nuevas propuestas más innovadoras, con más energía y otros puntos de vista. Uh-huh. Hace unas semanas Caravelo levantó titulares porque anunció que se incorporaba a su board Alex Cruz, que es una persona del sector muy conocida, consejero delegado de Clicker, de Vueling, de British Airways, y ahí le pregunto a Pau, que además también es fundador de una empresa, de una startup. Me imagino, Pau, que cuando se incorporan personas de renombre a un proyecto es el mejor respaldo posible, ¿no? Pues sí, la verdad es que contar con un board con profesionales de este estilo ayuda mucho, sobre todo cuando el equipo fundador o el equipo que está llevando a cabo pues estas iniciativas es un equipo innovador que está probando cosas nuevas, pero que quizás necesita ese contacto que le abra la puerta a la industria, ¿no? Caravelo tiene 10 años de experiencia, pero seguro que un perfil como Alex Cruz aporta una visión desde fuera de algo que tú quizás estás viendo pues desde dentro, ¿no? Una visión que te abre los ojos cuando tú quizás estás cegado con otras cosas, ¿no? Además evidentemente los contactos y el apoyo financiero que en este caso hemos visto que ha aportado, ¿no? A Winabox, mi compañía, nos ha ayudado mucho pues los profesionales de las compañías aéreas que se han unido a nuestro equipo en el board y en el accionariado. Y José Luis, ¿cómo os ha ayudado en este caso la entrada de Alex Cruz al desarrollo de Caravelo? Pues por un lado es un espaldarazo de, pues como lo que tú indicabas, ¿no? De confianza y solidez en el mercado. Sí que hemos visto que después de hacer el anuncio, cuando hemos coincidido en alguna feria, pues la gente te mira diferente, ¿no? Como, uy, ya te has hecho adulto. Tienes a gente que, pues entre las millones de opciones que puede tener Alex encima de la mesa, por el cargo y por la experiencia y el conocimiento, que es mucho, pues ha decidido invertir y apostar por nosotros. Y entonces eso te hincha de orgullo y al resto pues le supone un cambio de un antes y un después. Pero luego desde dentro refuerzo que es una persona súper valiosa. Su conocimiento es muy amplio en el sector y su visión estratégica también. Entonces es capaz de ayudarnos en dudas o aspectos más estratégicos de qué vendrá mañana, pero también nos ayuda a desatascar ciertas situaciones internas del día a día. Poder acercarnos desde una visión más particular de aerolínea, pues los problemas que pueden tener y cómo aprovechar estos momentos, ¿no? Ya te digo, desatasca situaciones más tontas, más tácticas del día a día, como nos ayudan en el mañana a preparar la compañía para que mañana pueda seguir triunfando. Uh-huh. ¿Cómo se seduce, José Luis, a alguien como Alex Cruz? ¿Cómo uno le convence de que merece la pena invertir en un proyecto como el de Caravelo? Pues esto para mí es
básico y principal. Primero, teniendo ilusión y energía, brillo en los ojos. Cuando te acercas a Alex o a cualquier persona de su nivel, si no te brillan los ojos, si no estás apasionado con lo que haces, pues poco va a funcionar. Porque este es el ingrediente esencial para que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, ese es el punto de partida. Y luego, en concreto, yo creo que uno de los aspectos que más le ha traído a Alex es que en el pasado jugó o creyó en algunas de las líneas de producto que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Entonces, nosotros, sin saberlo, hemos conseguido llevar a cabo uno de sus proyectos del pasado, de su fase de consultora, lo hemos llevado a la luz y a éxito. Entonces, cuando él vio la solución que habíamos creado y los resultados que estábamos obteniendo, pues de alguna manera cumplido su sueño. Uh-huh. Me imagino que el último año y medio ha sido duro, ¿no? José Luis, hablamos de que las empresas, incluso las más consolidadas, ¿no? Las que están más en su adultez, las más veteranas, lo han pasado mal, porque evidentemente el sector ha sido uno de los mayores impactados por la pandemia, pero cuando se está en una etapa de adolescencia, como decías antes, supongo que el golpe, no sé, se siente más, se es más flexible a la hora de buscar alternativas. ¿Cómo se ha impactado la pandemia? Pues no ha sido un periodo tan malo como nos esperábamos, y allí pues hemos tenido pequeños éxitos y fracasos. Pues la gestión de las primeras semanas de la crisis no fue óptima por nuestra parte. Tuvimos que hacer ajustes y, como todos, y como yo decía, no nos vamos a quedar al margen de la industria en la que vivimos. Pues bueno, surfeamos lo mejor que podíamos esos momentos difíciles. Sin embargo, la pandemia nos ha traído grandes éxitos, sobre todo grandes éxitos comerciales, porque hemos visto cómo el modelo transaccional, cómo el software que les había hecho triunfar en el pasado ya no funcionaba. Y eso ha sido un antes y un después. Las barreras mentales e incluso tecnológicas que existían antes han desaparecido, sobre todo las mentales, ¿no? Y hemos visto un cambio muy significativo versus a la propuesta pues, más innovadora, una empresa más joven, etcétera, etcétera. Entonces, ellos yo creo que ya se han dado cuenta que de las tres opciones clásicas, hacérselo uno mismo, ir al mercado o conseguir un partner, hacérselo uno mismo ya no es una opción. No tienen recursos, no tienen ideas y en algunos casos no tienen incluso energía. Enseguida le dejo a Jorge que se incorpore a esta entrevista para hacerte alguna pregunta a José Luis, pero quería volver con Pau porque también él ha sufrido en carne propia lo que ha sido la pandemia como empresario en este caso. Me imagino que Pau, ver la luz al final del túnel o ver que se está saliendo es el mejor aliciente para continuar, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que una de las noticias más positivas que nos ha dado Caravelo en estas últimas semanas es la inversión, no solo de Alex Cruz, sino del resto de sus inversores, ¿no? Entonces, José Luis, yo quería preguntarte, durante estos meses de pandemia, muchos venture capital han estado incluso diciendo abiertamente que el sector turismo no era interesante para invertir. ¿Está cambiando? ¿Estamos viendo de nuevo interés en todos estos inversores hacia las compañías de turismo y en este caso pues de desarrollo tecnológico para las compañías aéreas? Sí, creo que viene ya siendo una tendencia muy fuerte desde el principio de año. Hemos visto cómo han salido al mercado IPO muchas compañías de turismo o del ámbito travel que hacían las cosas diferentes, que tenían modelos diferentes. Y eso es una señal clara de que el sector no está muerto, lo que necesita es reinventarse. Y es ahí donde entramos nosotros. Nosotros creemos que se está viviendo ahora en el mercado un reset de la industria, del mercado y de la mentalidad que no ha existido nunca. Por primera vez en la historia, las aerolíneas y los agentes travel están haciendo las cosas diferente, porque lo de antes ya no funcionaba. El ejemplo más claro lo hemos vivido con la gestión de los softwares de ingresos. Hemos visto cómo, frente a una demanda totalmente impredecible, los forecasts y previsiones de lo que lleva haciendo tu aerolínea desde hace 10 años ya no sirven. Necesitan sistemas que se conecten en tiempo real a las condiciones y restricciones del COVID, que se conecten a los estímulos de lo que te está pidiendo la demanda o los usuarios en lo que están buscando aquí y allá, ¿no? Y eso
se va a traducir en el resto de ámbitos del negocio, en el resto de soluciones que se venían adoptando desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Voy a dejar que Jorge también pueda hacer alguna pregunta. Jorge, adelante. Sí, José Luis, nada, yo te quería preguntar un poco sobre una cuestión que has dicho así un poco de pasada, como que todo lo que hacían las aerolíneas in-house en términos de revenue, ¿no? Que está ya un poco, hacer las cosas in-house está un poco caduco, ¿no? Que ya no es una opción, has dicho. Entonces, bueno, un poco por esa línea, vuestra solución, ¿no? ¿Qué aporta ese plus que les aportan las aerolíneas respecto a hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Digamos, los departamentos de revenue de las aerolíneas son departamentos bien dotados, que conocen muy bien, pues obviamente su propia aerolínea, pero también su sector geográfico, sus condiciones, su nicho de mercado, etcétera. Digamos, ¿qué es lo que les aportáis para que decidan salirse de hacer las cosas como toda la vida dentro de su empresa, ¿no? A contrataros a vosotros y realizarlo con vosotros? Nosotros les ofrecemos experiencia, conocimiento y soluciones prehechas. Nosotros construimos soluciones que son fáciles de customizar para que justamente ellos puedan aportar ese granito que le puede faltar a la solución, que es hacerse el traje a medida, ¿no? ¿Qué es lo que les estamos aportando? Una solución. La solución es el producto más la tecnología. El producto más el conocimiento. Y el conocimiento son 3 años y sumando, realizando suscripciones en el mundo, pues con un nuevo conocimiento, unos nuevos términos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Tú decías, no, es que ellos son capaces y están bien dotados. Estaban bien dotados. Lamentablemente, la pandemia lo primero que hizo es meterle tijeretazo a todo lo digital. De ahí, pues que ahora pues sigan rankeando. También la pandemia lo que ha hecho es asustar al buen talento. Entonces eran departamentos súper bien equipados con presupuestos y súper bien equipados con líderes, pero que al final la fatiga ha hecho que migren a otros sectores. Las aerolíneas son una de las industrias más avanzadas digitalmente y tecnológicamente, por lo que son un atractivo brutal para cualquier otra industria. Entonces es normal que veamos la fuga de talento desde el mundo de las aerolíneas a trenes y otros agentes travel que son más cercanos, o incluso a otras industrias, educación, fintech. Uh-huh. Para mí es como un movimiento natural. Uh-huh. Muy interesante. Por cierto, José Luis, cuando hablabas de clientes has mencionado a Volaris, que es una compañía mexicana especializada, digamos, en lo que sería una low cost, ¿no? En Europa también. ¿Ese es el segmento en el que os movéis o, digamos, apuntáis hacia cualquier tipo de compañía aérea? Nosotros apuntamos y servimos a cualquier segmento y tier de aerolínea. El paso, o sea, el atractivo natural de nuestras soluciones, al final, entre comillas, los innovadores llaman a los innovadores, ¿no? Al final, el que está listo para apostar en momentos en los buenos tiempos, pues eran las empresas pequeñas que deseaban arriesgar y buscar nuevas propuestas que están experimentando. Entonces, tú te puedes esperar eso de una aerolínea de nueva creación con una propuesta de bajo coste y poco más. Las aerolíneas que han sido pues más gorilas, que se han movido un poquito más lentas y que llevan ahí mucho tiempo, pues montan sus programas corporativos, sus iniciativas de innovación interna y van más lentas. Uh-huh. Has mencionado, y me parece muy interesante, el mundo ferroviario, ¿no? Os habéis planteado expandir, digamos, el negocio más allá de las compañías aéreas. Por ejemplo, ahora en España, con el tema de la liberalización del transporte ferroviario, se está poniendo la cosa muy interesante, ¿no? Con empresas privadas también entrando en la pugna que antes había tenido siempre el monopolio de Renfe. ¿Es algo que está en la mesa o no? Sí. Y nosotros tenemos ganas. Lo que nos falta, pues como te decía, en este momento de crecimiento es el foco y el tiempo. Entonces, nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquier agente travel, nos limitamos a travel. Lo que hacemos es priorizar las oportunidades. Entonces, hoy por hoy la compañía no está activamente en caza de clientes en el sector de los trenes o del transporte ferroviario, pero sí que lo estará en el futuro próximo. Uh-huh. Para ir cerrando, le voy a dar una oportunidad también a Pau y a Jorge de que hagan alguna pregunta más. Pau, adelante. Sí, José Luis.
Bien has comentado que vosotros ofrecéis soluciones off the shelf, ¿no? Que básicamente las compañías aéreas les cuesta poco esfuerzo de incorporar y por lo tanto gran oportunidad versus el riesgo, ¿no? de obtener retornos y de maximizar su operativa. ¿Os dejan experimentar y probar qué soluciones funcionan mejor? ¿Qué modelos de suscripción, por ejemplo, el que comentabas de los 15 o 30 euros, o probar una semana diferente, un producto totalmente distinto para ver si encontráis aquel huevo de oro, ¿no? Que puede ayudar a la compañía a crecer? ¿O por el contrario, tenéis que tener las soluciones muy pensadas antes de ponerlas en el mercado y luego es poco flexible modificarlas? Este es uno de los puntos más difíciles y una de las discusiones que tenemos siempre en las comidas de empresa, ¿no? Es hasta qué punto nosotros somos facilitadores o somos consultores recomendadores. Sí que es verdad pues, que hoy por hoy ya tenemos una comunidad de unas 15 compañías que utilizan la plataforma de la misma manera y hay unas sinergias y unos aprendizajes comunes. Pero, como decíais, aquí cada aerolínea es única, cada segmento es único y tiene sus peculiaridades. Entonces, nosotros también respetamos mucho la visión que tienen los clientes. Introducimos pequeños experimentos de manera controlada y lo que hacemos es trasladar esta experiencia de mercado, cliente específico al resto. Uh-huh. Jorge. Nada, yo, José Luis, solamente preguntarte una cosa ya en el ámbito ya más personal, no tan interesante de cara al negocio, sois muy expertos, imagino, a estas alturas ya en todo lo que tiene que ver con pricing, revenue. ¿Existe realmente, y te pregunto ya para mí, ¿no? ¿Existe realmente eso que dicen un día y hora concreto para hacer una compra de un billete de avión? O sea, cuando yo quiero irme por ahí de vacaciones, me espero al martes de luna llena a las 3 de la mañana delante del ordenador para ahorrarme 10 euros, ¿o es todo mentira en ese caso? Hombre, hoy por hoy creo que ya las reglas antiguas y las fórmulas antiguas ya no existen, ¿no? Sí que antiguamente pues podíamos hablar de los momentos dulces donde las aerolíneas necesitaban recaudar y encontrabas pues promos y diferentes acciones en febrero y cosas así, los momentos más valle de financiación. Pero sí que es verdad que yo me he quedado sorprendido de la cultura que tienen las compañías versus los programas de lealtad o suscripciones. Entonces sí que es verdad que si te suscribes a una aerolínea, abres sus emails y estás al tanto de sus ofertas, intentan comunicarse contigo para decirte cuál es el buen momento, ¿no? E intentan recompensar al cliente fiel. Si obviamente de manera totalmente aleatoria entras un día e intentas que sea luna llena y que esté alineado Venus con Saturno, pues no vas a encontrar el mejor deal. Me dejas mucho más tranquilo, me iré a dormir a una hora prudente hoy, entonces. Estaba pensando justo que da para un especial de Aerovía abordar todo lo que es la política de precios de las compañías, ¿no? Porque hay mucho de lo que hablar y sobre todo muchos secretos que descubrir que seguramente será difícil que algún día lo podamos poner negro sobre blanco en este podcast. En todo caso, queríamos conocer más sobre Caravelo, sobre esta interesantísima empresa. Made in Spain se puede decir, ¿no? José Luis, ¿dónde estáis, por cierto, la sede principal? La sede principal es Barcelona. Uh-huh. Lo que sí que es verdad que al final este sector es bastante exigente y tenemos representación, empleados y viajes continuamente por el mundo. Uh-huh. Pues ahí queda anotado, lo queríamos conocer mejor, que nos perdonen, por cierto, los oyentes que a veces nos critican por usar algún anglicismo, porque en este ámbito es evidente que es complicado evitarlos, pero en todo caso, como decía, ha sido un placer poder conocer más sobre Caravelo. Lo hemos hecho con José Luis Vilar, que es cofundador y responsable de la parte tecnológica y de producto de esta compañía. José Luis, ha sido un placer tenerte en Aerovía y conocer más sobre vuestro proyecto. Muchísima suerte, muchos éxitos y muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias a vosotros. Caravelo, esta startup que hemos querido conocer hoy mejor en Aerovía, en esta sección en Túnel de Viento. Pau, a partir de ahora creo que cuando recibamos todos correos electrónicos de las compañías aéreas después de haber comprado un billete, ofreciéndonos upgrades, ofreciéndonos servicios extra, vamos a poder imaginarnos, ¿no?, que detrás de eso está la mano invisible de esta compañía española, ¿no? Sí, y hemos aprendido además lo importante que es ser prescriptor, ¿no? Y ofrecer siempre el producto que el cliente necesita y no todo el portfolio de productos a la vez.
Sin duda muy interesante. Lo que no hemos podido despejar, Jorge, es la gran incógnita de qué día podemos comprar los billetes del avión para que nos salgan más baratos, ¿no? Tendremos que seguir investigando esa gran incógnita, a ver si algún día la conseguimos despejar, ¿no? Efectivamente, Miquel, y seguir quemando el F5 como se ha hecho toda la vida, ¿no? Refrescando página, a ver si sale algo mejor. Muy bien, pues ha sido la primera sección oficial, la primera edición de esta sección Túnel de Viento en Aerovía, con Pau Sendra, con Jorge Gil, con nuestros dos ingenieros aeroespaciales de referencia. Jorge, Pau, muchísimas gracias por estar en Aerovía, que vaya todo muy bien, un abrazo grande. Un saludo, Miquel. Gracias a ti, Miquel, que vaya bien. Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica, reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. ¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aeroviapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aeroviapodcast. Escuchas Aerovía. Ya les anunciamos la semana pasada la celebración de la segunda edición de FEINDEF, la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. Por allí estuvieron nuestros colaboradores de Aerovía, nuestra dupla de reporteros destacados de Hispaviación. Saludamos a Juan Pons. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Miquel, aquí estamos despegando una vez más. Y a Luis Martín Crespo también. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía. Hola Miquel, muy buenas tardes. Todo bien, gracias. Vamos a hacer una crónica y vamos a escuchar a protagonistas también de lo que fue esa segunda edición de FEINDEF en IFEMA, en Madrid. Te quería preguntar primero, Juan, por una valoración de lo que ha sido FEINDEF 2021. Pues los 3 días de FEINDEF han sido impresionantes. La asistencia ha sido, en las 3 jornadas, ha sido excepcional. Los 3 días han estado llenos de gente, de personas, de profesionales españoles, de profesionales llegados de todas partes del mundo, de delegaciones que creo que, si no recuerdo mal, ascendieron a más de 70. Es decir, yo lo calificaría de éxito o de super éxito. Y ya verás lo que comentan algunos de los gestores de la organización de este evento FEINDEF que se ha cerrado en el día del viernes pasado y que ya está convocada la próxima edición, la tercera en este caso, para mayo del año 2023, porque es un evento bienal. Un éxito o super éxito, no sé si estás de acuerdo, Luis. Sí, absolutamente, un exitazo total. Ha sido prácticamente ha sido el doble de espacio, el doble de pabellones, el doble de gente, el doble de expositores. Un exitazo 100%, estoy absolutamente de acuerdo con Juan. Y todo esto sin olvidar que además teníamos el factor pandemia, ¿no? Que también lo hablábamos hace una semana aquí en Aerovía cuando hacíamos la crónica del World ATM Congress. Esto quiere decir que también, teniendo en cuenta el factor que el evento haya crecido en un escenario como el de la pandemia, pues evidentemente tiene un valor muy importante. Así que vamos ya con la crónica de lo que se pudo ver en los pabellones allí en IFEMA. Juan, te pregunto primero por lo que tiene que ver con aeronaves. ¿Qué destacarías? En el ámbito aeronáutico había cosas muy destacadas y algunas, permíteme que las califique de llamativas, pero en el ámbito, por ejemplo, de aeronaves, pues había un helicóptero antisubmarino en la versión naval Romeo del SH-60, en este caso la versión, como acabo de decir, la Romeo, de la fuerza de la Armada norteamericana, de la US Navy. Había un helicóptero contracarro Tigre del ejército español, había un NH-90 en versión SAR de la Fuerza Aérea Española,
y había un helicóptero H-165 de la Guardia Civil. Esos eran los que estaban allí físicamente, que se podían ver, tocar, preguntar a los propios pilotos, que te lo explicaban con todo detalle. Eso en cuanto a aeronaves, Juan, ¿qué nos puedes contar de lo que tiene que ver con el ámbito del espacio? Pues mira, destacar la presencia imprescindible de dos empresas. Una es PLD Space, la empresa de Elche, que estaba allí uno de sus fundadores, Raúl, que hablando con él, pues me contaba que el lanzamiento del Miura 1, del que será el primer lanzador español que vuele al espacio en vuelo, en este caso suborbital, está programado para el segundo semestre del año que viene, del año 22. También me explicaba que en sus instalaciones de Elche, allí se está en este momento ultimando la construcción, el ensamblaje de su lanzador Miura 1, que previamente a su lanzamiento desde España, lo que se hará será hacer una prueba en estático del lanzador completo en las instalaciones del aeropuerto de Teruel, donde ellos tienen un centro de pruebas de motores. También estaba Hisdesat, que hablando con su consejero delegado, con su responsable, Miguel Ángel García Primo, pues me contaba que el desarrollo de los satélites españoles de comunicaciones seguras, los Spansat NG, se desarrolla según el programa previsto, según los plazos que ellos tienen estipulados. Pues vamos entonces, si te parece, Juan, a escuchar a algunos de los protagonistas que pasaron durante esos 3 días de FeinDev por tu grabadora. Valoraciones de personalidades como Gerardo Sánchez Revenga, que es el presidente de AESMIDE, la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas. Lo escuchamos. Bueno, pues si la primera feria fue un éxito, a pesar del poco tiempo que tuvimos para realizarla, esta es la consumación de lo que es la representación de la industria de la defensa y sobre todo la colaboración con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Esto, la Feria Internacional de la Defensa y Seguridad, FeinDev, ha venido a España para quedarse y ser una de las mejores ferias de Europa. Todas las empresas, las grandes y las pequeñas, que es una muestra de la colaboración tractoras y cadena de suministro, están contentas con la realización de la feria. Le preguntaba también Juan Pons a Gerardo Sánchez Revenga, el presidente de AESMIDE, si había sido un éxito o un superéxito. Pues hombre, desde el punto de vista subjetivo mentiría. Desde el punto de vista, y quiero ser objetivo, creo que es un verdadero éxito, un superéxito, como has dicho, porque las empresas, el pulso que yo he recibido, todos los inputs que me han dado, están muy contentas y que creen que es un éxito de la industria española, y el apoyo de FeinDev, la Fundación, el NAI y la gerencia y, por supuesto, las asociaciones. Más valoraciones para Aerovía. Escuchamos ahora la que hacía el almirante Santiago González Gómez, que es el director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa. Escuchamos lo que le contaba a Juan Pons. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos más que doblado números. El pulso que yo empiezo a tomarle a la industria de defensa que ha participado en FeinDev es muy bueno. Seguro que ha habido cosas que podemos mejorar y vamos a trabajar a partir de hoy en mejorarlas, pero me parece que sigue siendo un buen trampolín para nuestra industria de defensa y para las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad. Y también otra valoración, en este caso la de Julián García Vargas, quien fuera ministro de Defensa entre 1991 y el 95. En la actualidad es el presidente de la Fundación FeinDev y le decía esto al micrófono de Juan Pons. Una valoración excelente, porque hemos crecido en expositores, en delegaciones, en visitantes y sobre todo en encuentros entre empresas, que es para lo que se hace la feria, para que las empresas se conozcan entre sí y colaboren en el futuro en nuevos proyectos. Y considerando que nos espera la Unión Europea con sus Fuerzas Armadas y sus fuerzas de intervención
yo creo que vamos a tener mucho trabajo juntos. Valoraciones de las autoridades y de los organizadores en FeinDev para Juan Pons, para Aerovía. Juan, también pudiste hablar con algunos expositores. Nos mencionabas antes, por ejemplo, el caso de PLD Space. También te acercaste al stand de Airtech Solutions, una empresa de referencia en el sector aeronáutico, y pudiste charlar con su fundador y consejero delegado, con Antonio Gómez Guillamón, con quien tuviste este diálogo. Lo escuchamos. Airtech Solutions es una empresa que nos va a decir precisamente a qué se dedica. Bueno, déjame primero que salude a Mikel y a todos los oyentes de Aerovía. Es un podcast que oigo religiosamente todas las semanas y estoy deseando que llegue la semana siguiente para volver a escucharlo, ¿no? Eso entre todo. Airtech es una empresa de tecnología, ingeniería aeroespacial. Todo lo que hacemos está en el ámbito aeronáutico y del espacio. Trabajamos en 3 divisiones, en 3 segmentos. El mundo de la aviación, fundamentalmente aeropuertos. Trabajamos con la industria aeroespacial y trabajamos en el desarrollo de tecnologías de defensa. Antonio, ¿cuáles son los principales productos, los principales UAV, drones, como queremos llamarles, que presentas en FeinDev? Sí, la empresa tiene desarrollos propios en sistemas aéreos no tripulados, los famosos drones o RPAS. En nuestro caso son de ala fija, son de altas prestaciones, son aviones que tienen una autonomía capaz de estar hasta 12 horas en el aire y poder estar a 15.000 pies de altitud. Y están diseñados y pensados para misiones de observación y vigilancia en el ámbito, en escenarios de defensa, fundamentalmente por el tamaño y el peso que tienen estos aviones, que por tanto la regulación en el campo civil es un poco más compleja, pero en el ámbito militar es más accesible. Estamos hablando de aviones de 75 kilos de peso al despegue. En este momento, Airtech cuenta con 2 sistemas, que yo sepa, que están en proceso de evaluación, en proceso de cualificación. ¿Cuáles son esos 2 sistemas y en qué estado se encuentran? Efectivamente, tenemos el desarrollo completo de 2 plataformas que es plataforma aérea, pero también todos los sistemas necesarios para su navegación y control, su autopiloto y su comando desde la estación de tierra, incluyendo planificación de misión, todo conforma un sistema integrado. Tenemos un sistema de 25 kilos peso al despegue que está buscando más aplicaciones duales en el ámbito en el ámbito civil, en escenarios como protección contra incendios o escenarios parecidos. Y luego tenemos otro sistema de 75 kilos de peso al despegue que es fundamentalmente enfocado a escenarios militares, a escenarios de defensa. Las declaraciones de Antonio Gómez Guillamón. Por cierto, muchísimas gracias a Antonio por enviarnos su saludo. Un honor contar con él como oyente fijo de este podcast. Y he de recordarle, aprovecho a los oyentes, que el año pasado, por cierto, cuando la pandemia ponía tantas empresas con el agua al cuello, a Antonio Gómez Guillamón, que además preside el Clúster Aeroespacial de Andalucía, no tuvo problema en ponerse al teléfono para participar en una entrevista en Aerovía. Creo recordar que fue en el capítulo número 8, en lo que creo fue un ejemplo de transparencia y sobre todo de naturalidad por parte de un referente empresarial en el sector cuando la cosa estaba complicada. Así que de nuevo, desde aquí, nuevamente mi agradecimiento y mi alegría por ver que a su empresa, que Airtech Solutions, le está marchando tan bien. Y dicho esto, Juan, te quería también preguntar por el FCAS, por ese proyecto europeo de caza de próxima generación en el que participa España, cuya presencia en FeinDev había suscitado mucho interés. ¿Qué pasó con el FCAS, Juan, en FeinDev? Estaba anunciado, y así ha sido, un stand del avión de combate europeo, mejor dicho, del sistema de combate europeo del futuro, FCAS, que es como es conocido a efectos internacionales. Bueno, a mí me llamó mucho la atención, como acabo de señalar, porque es que era un stand vacío. Lo previsible es que hubiera alguna maqueta, que las hay, a un tamaño, no voy a decir natural evidentemente, pero sí a escala, y algunos vídeos que también los hay mostrando las capacidades que puede tener ese tipo de aparato que estará ya operativo o debe estar operativo para el año 2040. Bueno, pues era un stand vacío. A mí me recordaba a una tienda de muebles. O sea, mesas y sillas, como digo, en 300 metros cuadrados, pero no había nada más. Era muy deplorable. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues porque España quería mostrar su actividad, su trabajo en este programa, pero sus socios, Airbus GmbH y Dassault Aviación, por parte de Francia, pues no han apoyado la iniciativa española. ¿Motivo? Pues porque quieren que
la primicia de la presentación de una maqueta y de estos vídeos ocurra, imaginar dónde. Pues en Le Bourget, que va a ser en junio del año que viene. Así es que era un stand vacío de contenido, lleno de mesas y sillas. Bueno, no había oferta de mesas y sillas, pero he estado a punto de comprar algunas para mi apartamento. Bueno, es una valoración personal, pero la verdad es que se podía haber hecho algo llamativo para poder mostrar a los visitantes de FeinDev pues en qué consiste el programa FCAS, y no tener un stand vacío, solamente con los nombres de las empresas que participan. Bueno, no era por suerte el FCAS el único proyecto interesante del que los visitantes esperaban conocer más detalles en FeinDev. Otro proyecto con siglas que concitó el interés de los asistentes, voy contigo Luis, fue BAXI. ¿En qué consiste BAXI, Luis? Bueno, la iniciativa BAXI significa Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente. Es un proyecto propio del Ejército del Aire que busca conectar los principales elementos que constituyen una base aérea, que son las personas, las ideas y el hardware. Sobre BAXI se habló mucho en la feria en FeinDev y de hecho hubo presentaciones de varios de sus proyectos pilotos, como el de la utilización de realidad aumentada en aplicaciones de formación y logística o la automatización y robótica aplicada a ensayos no destructivos. Y sobre todo esto, bueno, pues pude charlar con el teniente coronel Soriano. Pues vamos, Luis, si te parece, a escuchar lo que te decía este teniente coronel Alfonso López Soriano del Ejército del Aire sobre el proyecto BAXI. Vamos a ver, el proyecto BAXI es un proyecto tractor de transformación digital que está intentando mejorar la productividad de las bases aéreas, hacer que las bases sean más productivas, es decir, que aprovechemos mejor los recursos que tenemos, y para eso necesitamos pues tener herramientas apropiadas, tener conectividad dentro de las bases para que todo el mundo esté más conectado y podamos localizarnos fácilmente, estudiar los flujos de trabajo que tenemos para optimizar esos flujos de trabajo y que sean más sencillos, más fáciles, más rápidos. Necesitamos ser más ágiles, ¿no? Entonces, este proyecto en realidad es como una especie de contenedor de muchos proyectos piloto en los cuales estamos experimentando distintas opciones y cogiendo las opciones que nos parecen más adecuadas. Estamos intentando hacer que participe la mayor parte del Ejército del Aire, preguntando a los usuarios, a nuestros aviadores, a nuestros soldados, a nuestros oficiales y suboficiales, para que nos den ideas de cosas que podemos implementar que facilitarían su vida o su trabajo diario. No fue esa la única conversación, Luis, que tuviste en el marco de FeinDev. También hablaste, por ejemplo, con otra empresa española que estuvo presente en esta feria, como es Simlock. Sí, efectivamente, pude hablar con su CEO, con Carlos Pérez Ramírez, que me explicó la nueva cabina activa para el Eurofighter que presentaron en la feria y que va a estar integrada dentro del CLAEX. El CLAEX, Luis, del que hablamos de hecho hace ya algunos meses aquí en Aerovía, el Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire. Vamos a saber más de lo que está haciendo Simlock con respecto al CLAEX. Escuchamos lo que te decía Carlos Pérez Ramírez, es el consejero delegado de esta empresa. Nosotros hemos aprovechado la oportunidad que nos han coincidido los tiempos, hemos tenido suerte de poder traer aquí a FeinDev este proyecto, que es un proyecto pionero, que nació de una necesidad que tenía el CLAEX, que es de probar lo antes posible las nuevas versiones de software que se van a instalar en el avión real. No utilizar un banco de pruebas tradicional en el que a lo mejor se utilizan pantallas o otro tipo de elementos con teclado, sino algo un poquito más realista, más aeronáutico. Y nosotros, por la capacidad que tiene Simlock de desarrollar tecnología propia sin utilizar equipos reales, eso es lo que hacía que podíamos acelerar mucho ese proceso de integración y de poder visualizar los efectos de los grandes desarrollos que hace el CLAEX, ¿no? Que al final el CLAEX, el hecho de poder controlar el software, cambiar el software, siempre nos ha dado una ventaja muy importante desde el punto de vista aeronáutico en el Ejército del Aire, y es una punta de lanza, y esto es una herramienta que esperamos que les ayude a comprobar y certificar mucho mejor todos esos desarrollos de software. Entonces, realmente nuestro entregable es esta cabina que hace las veces de banco de pruebas, y esta cabina se hablará con el software real que está modificando el CLAEX y lo podrán, por así decirlo, certificar, ¿no? Tanto ergonómicamente como a nivel menús, todo lo que sea necesario. Y posteriormente el software irá directo al avión, con lo cual para nosotros es un proyecto que nos hace estar muy orgullosos porque es una gran oportunidad de trabajar una unidad puntera como es el
CLAES. La crónica de FeinDev, de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, que hemos hecho aquí en Aerovía con el apoyo de nuestros reporteros de Hispaviación, de nuestros colaboradores. Muchísimas gracias a Juan Pons y a Luis Martín Crespo. Nos escuchamos muy pronto. Gracias, Juan. Gracias, Luis. Un abrazo. Gracias, Miquel. Un saludo. Hasta luego. Miquel, Luis, queridos oyentes, en filo hacia la Tierra y hasta un próximo capítulo de Aerovía. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias. Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovia.net, así como en facebook.com/aeroviapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si no lo han hecho todavía, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, iVoox, Spotify o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones nos resultan de gran ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. Wind calm, clear for takeoff, runway 36. Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio. ¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector? No olvides seguirnos en tu plataforma favorita. En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete.